invito a que abran sus Biblias en Daniel, capítulo 9. Vamos a ver del versículo 20 al 27. En realidad la profecía comienza en el versículo 24, pero quería hacer énfasis para conocer un poquito también de Daniel y de una oración increíble que creo que es digna de imitar. Les voy a pedir si después pueden poner el gráfico. Tal como decía Leo está yendo a través del libro Apocalipsis y va a entrar en el juicio, en el tema de los rollos, y esto es en una etapa, es en un tiempo donde va a ser la tribulación. Van a ser 7 años de tribulación, donde va a estar dividido en 3 años y medio y 3 años y medio, donde va a venir el anticristo, como explicaba Leo. Pero ¿cómo llegamos nosotros hasta este periodo? ¿Cuál es el periodo en el que estamos viviendo hoy? Estamos viviendo en el periodo de la iglesia. El próximo evento es el rapto, ¿no? Nosotros ya ahora estamos transitando en el libro Apocalipsis justamente, ya lo vimos al rapto, ya vimos bíblicamente cuándo es, y el próximo evento que tenemos nosotros es el rapto. Para entrar después, en este tiempo de tribulación, nosotros como iglesia ya deberíamos estar con el Señor ahí en el cielo. Entonces, obviamente, hay una profecía de dónde salieron estos 7 años, cómo se hizo para llegar a estos 7 años ahí, y bueno, está en el libro de Daniel. Es una profecía de más de 2600 años hacia atrás, así que la vamos a ver juntos y vamos a sacar un par de cálculos y vamos a ver cómo llega esa semana, esta 70 semana, llega hasta ese lugar. Daniel, la profecía de Daniel, este libro de Daniel, está lleno de visiones, imperios, guerras, lo pueden llegar a ver la vida de Daniel inclusive. Y Daniel fue un profeta que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Él fue uno de los muchos jóvenes judíos que fue capturado y llevado a Babilonia para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Es una situación, para que tengan idea, una situación muy similar a lo que sucedió con José en Egipto, ¿no? Que fue trasladado. Y son 2 personas, y lo miraba y pensaba, 2 personas increíbles, que pese a las circunstancias que vivieron, siendo exiliados, fueron sacados de su lugar, de su comodidad, de sus cosas, que no fue por su propia voluntad, no se cayeron, no gritaron, no se victimizaron, se levantaron, siguieron aún alrededor de tanta controversia para con su vida, ¿no? Y creo que, tal como veíamos también en Hechos, que para poder ir a predicar el Evangelio tuvieron que tener una situación, y creo que Dios usa situaciones para ser usado cada uno de nosotros, también movernos un poco de la comodidad. Esta profecía también tiene una base fundamental para que nosotros entendamos como iglesia qué parte de ellas, de estas profecías, son escritas tanto para el pueblo de Israel como para nosotros como iglesia. Muchas veces nos preguntamos, yo he escuchado, inclusive he hablado con muchas personas de otras iglesias y dicen, no, pero nosotros el Antiguo Testamento para nosotros es obsoleto, y quiero decirte que no es obsoleto, que dentro del Antiguo Testamento hay profecías para nosotros como iglesia que la podemos aplicar grandemente a nuestra vida, tal como esta profecía también. Esta profecía fue escrita para el pueblo de Israel, para la ciudad de Jerusalén. Por eso nosotros nos instamos y siempre a escudriñar las Escrituras. Es justamente para entender, para conocer lo que Dios tiene, para que podamos entender un montón de cosas. Hoy pensaba ayer también y me paraba por un minuto y giraba toda mi vista a mi alrededor y me encantaría. Y pensaba, ¿cómo podemos entender todo lo que está sucediendo hoy en el mundo? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Creo que todos somos conscientes y podemos observar por qué tantas familias desarmadas, por qué tantas cárceles llenas, por qué cada vez más matrimonios están siendo atacados, por qué la violencia de género, por qué la igualdad de sexos y todas estas cosas, por qué hay quebrantamientos económicos tan grandes, muertes innecesarias. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuál es mi esperanza? También, y he escuchado mucho, y uno mismo a veces se pregunta qué va a hacer si nosotros estamos viviendo esta época y este tiempo. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? ¿No? Pero hay respuestas para todo. Por eso, escudriñar las Escrituras tienen la respuesta para cada una de ellas. En la Biblia todo se dice, de todo se habla, está
todo en ese manual de vida para que nosotros podamos tener explicación de todo lo que está sucediendo. Necesitamos buscar esas respuestas a través de ellas, no por nuestra propia inteligencia, ni nuestra propia opinión, ni un pensamiento que podamos tener, simplemente las Escrituras. Es la que va a revelar la verdad en nuestra vida, y no necesitamos ninguna persona que venga y que hable, como he escuchado muchas veces, que de lo que va a suceder en el futuro y que va a ser así, que va a ser allá, y conjeturas y todo eso. Todo está revelado en nuestra Biblia. Hay veces y pensaba, yo muchas veces he estudiado, he leído y por ahí no he entendido y ha pasado un tiempo y hasta ha pasado un año, 2 años, y uno, wow, ahora sí lo entiendo. Pero es así y lo vamos a entender en el tiempo y en el momento correcto. Gabriel, vamos a ver en los 2 primeros versículos, el 20 y el 21, va a haber una oración increíble de parte de Daniel. Dice, aún estaba hablando y orando. En estos 4 versículos no nos vamos a meter demasiado, pero quiero destacar un poco la oración y qué estaba haciendo y en qué lugar se encontraba Daniel para poder recibir esta profecía. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Me encanta porque Daniel en este momento está hablando, está orando, y todos los que conocen a Daniel pueden decir, wow, Daniel es increíble. Qué caminar Daniel, es impecable. Y podemos decir, bueno, en el Antiguo Testamento la ley condenaba a todos, no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Condenaba la ley a todos y podemos ver a Daniel y podríamos llegar a pensar, che, la verdad que es increíble. Pero así como se veía, él estaba confesando su pecado. Estaba hablando con el Señor, orando con el Señor y confesando su pecado. Estaba poniendo su corazón y diciendo, esta es mi condición, Señor. Somos todos pecadores y qué bueno ir ante el Señor justamente con este corazón, ¿no? De poder decir lo que somos. Y el pecado intercediendo por Israel, derramando el ruego por su pueblo. Cuando él está hablando en oración, va a descender Gabriel, este ángel que va a mandar el Señor, y va a ser en la hora de las 3 de la tarde, generalmente el sacrificio de la tarde en este lugar. Y seguimos con el versículo 22 y 23, antes de meternos en la profecía. Y me hizo entender, dice Daniel, y habló conmigo diciendo, esto es lo que le va a decir el ángel Gabriel a Daniel. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En realidad no estaba pidiendo eso, pero le va a dar sabiduría y entendimiento. Sabiduría nosotros tenemos en las Escrituras que podemos pedir, que el Señor nos la va a dar abundantemente para entenderlo todo. Cuando hay algo que no entendamos, pidamos sabiduría al Señor. Entendimiento, para poder entender. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Si apenas empezó a rogar, ya estaba dada la orden a Gabriel para que le trajera y le pudiera entregar esta profecía. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué bueno, ¿no? Venga un ángel y te diga, la verdad es que allá sos muy amado. Aunque no necesitamos ningún ángel nosotros. Nosotros sabemos que el Señor nos ama. No necesitas a nadie que venga y te diga, ¿sabes qué? Sos muy amado. El Señor te ama, aún cuando tenemos la condición de pecador. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué buena relación con Dios. Orando, también esta oración va a venir porque estuvo estudiando la palabra de Jeremías también, así que estaba en la palabra, en la oración y en ayuno también. En esta oración, Daniel, en esta hermosa oración, Daniel se encontraba exiliado en Babilonia. Era el año 585 a.C. El rey Nabucodonosor sitia Jerusalén. Nada entra y nada sale, ¿no? Y se lleva a 100.000 judíos, entre ellos estaba Daniel, los 4 amigos, estuvieron ahí 70 años exiliados. Babilonia actualmente es Irak. Estos 70 años, y él estudiando la palabra y Jeremías, se va a dar cuenta de que ya se está cumpliendo los 70 años de esta profecía que iban a estar exiliados, ¿no? Y va a empezar a rogar, le va a empezar a rogar al Señor.
Se van a cumplir y le va a decir que está a punto de salir, qué va a pasar con él, qué va a pasar con el pueblo, qué tenían que hacer, cuál va a ser el futuro de su pueblo, y de esa era su preocupación. Ayunó 3 semanas, pasando un tiempo increíble con el Señor, en obediencia, en entrega, pese a las circunstancias, una dependencia total del Señor. Los ayunos, hablamos de los ayunos, y pensaba en esto también de cuánto tiempo, y en mi relación con Dios, en esto de orar, de escudriñar las Escrituras, pedir entendimiento por todas las cosas que suceden y no entendemos, dentro y fuera de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le estamos brindando al Señor en oración? En ayunos no significa simplemente dejar de comer. ¿Cuánto tiempo ocupo quizás para ver una novela diaria? ¿O cuánto tiempo ocupo para mi tiempo de ocio y tener mi cabeza completamente de ocio? Ocupemos un poco de ese tiempo para copiar este tipo de oración, ¿no? Y poder pasar más tiempo con el Señor. Creo que son tiempos donde más necesitamos entender qué es lo que sucede. Más necesitamos qué paso tenemos que hacer. Más necesitamos de lo que Dios nos diga qué debemos hacer. Estar más sensibles a través de la oración de cómo manejarnos, cómo movernos. Dios también hace esto, ¿no? Manda ángeles. Inclusive es en el capítulo 10 de este libro de Daniel, poquito, el versículo 13 y 14, y se los leo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en postreros días por la visión para esos días. Nos deja saber también en el capítulo 10 de que hay huestes, hay potestades que son de maldad. Hay un enfrentamiento con ese gobernador de Persia, ¿no? Que hoy es Irán. Esto de Irán se decretó en 1935. Y en Efesios 6 nos habla sobre esto. Y no debe estar, por esa razón necesitamos estar bien relacionados con Dios. Tiempo escudriñando las Escrituras, orando, dependiendo, abrazados permanentemente a la verdad de Dios. Efesios 6:11, cuando habla de la armadura. El 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me encanta un versículo en Primera de Juan que dice que cuando uno es nacido de Dios, cumple con sus mandamientos, el maligno no le toca. ¿Cuánto tiene que ver mi relación con Dios para poder llegar a eso? ¿Cuánto tiene que ver nosotros arrodillarnos y pedirle al Señor que nos guíe, que nos proteja, que podamos cumplir con su voluntad? Todo esto sucedió para que Gabriel le va a revelar la profecía, qué es lo que va a suceder. Podemos pensar también, ¿qué nos va a permitir esta profecía? Nos va a permitir entender cuál, esta semana 70, que ya lo vamos a explicar, va a ser el periodo de la gran tribulación aquí en la tierra, los últimos 7 años. Según la Biblia, nosotros, como decía recién, vamos a estar con el Señor, como nos viene trayendo Leo, ¿no? Adorando al Señor y vamos a estar en ese lugar. Van a ser extremadamente malos. Y ya lo vamos a ver también quizás el domingo que viene. 7 años que Dios va a tratar con los que le rechazaron por completo, que no se sometieron a su voluntad. Y quiero decirte algo, que el que no se somete a la voluntad de Dios, hay repercusiones futuras para nuestra vida. Hay consecuencias futuras. Hablaba con un hermano el viernes y decía, qué bueno que es poder caminar con el Señor. No es andar con miedo, no es andar sugestionado, podemos caminar libremente con el Señor, haciendo su voluntad. Y cada paso que hagamos, digamos si es agradable al Señor o no. Aun cuando nos caigamos, que nos podamos levantar rápidamente y decir, bueno, me sacudo y vamos para adelante otra vez. Y qué importante que es poder cumplir con la voluntad de Dios, para no tener esas consecuencias futuras. Y va a comenzar, y este es más o menos el contexto de Daniel, y va a venir este ángel y le va a decir, bueno, acá te voy a dar la profecía que me fue dada de parte de Dios. Primera parte del versículo 24. Primera parte del versículo 24, el verso 24a, se los leo. 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tenemos ahí. Esto es lo que le dice Gabriel a Daniel. 70 semanas. Estas 70 semanas, nosotros podríamos decir, bueno, nuestras semanas son de 7 días. Estamos en el calendario solar, donde, bueno, 365 días al año. Pero estas 70 semanas no son semanas de días, sino son semanas de años. Si cada semana tenía 7 años. En el hebreo, la traducción de Shivin Shavua significa que son semanas de años. Son 70 semanas de años. Estamos hablando de que esto se le fue dado a Daniel 2600 años atrás, 600 años antes de Cristo, que 490 años, si nosotros multiplicamos estas semanas por años, nos va a dar 490 años que van a ser profetizados para el pueblo de Israel. ¿Por qué para el pueblo de Israel? Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, tu pueblo Israel y la ciudad de Jerusalén. Ahora, listo, está perfecto. Listo, son todas estas semanas, son estos 490 años, lo vamos a traducir en años, 490 años son para esta profecía para Israel. ¿Está bien? Y seguramente se preguntaría Daniel, bueno, y mi pregunta es ¿para qué? ¿Para qué son esos 490 años? Versículo 24 continúa y dice, para terminar la prevaricación, punto 1, para poner fin al pecado, punto 2, expiar la inequidad, punto 3, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 puntos fundamentales para terminar la prevaricación. La prevaricación significa que nosotros podemos llegar a tener, y espero no encontrarnos en este lugar, tener la convicción de lo que se dice es la verdad, de que Dios está, de que todo lo que dice es correcto, pero nosotros hacemos caso omiso a eso. Sí, está bien, todo lo que decía es verdad, pero bien, gracias. Quizás por diferentes motivos, orgullo, terquedad, soberbia o una conveniencia personal, ¿no? Poner fin al pecado. Poner estas palabras en sentido literal. Poner fin al pecado creo que no lleva más explicación. Expiar la inequidad. Debe reconciliarse con las justicias y la santidad de Dios. Y no andar injustamente o con gran maldad en el modo de obrar de cada uno. Para traer justicia perdurable, que es la justicia de Dios, no la nuestra. Un nuevo orden en la sociedad traído justamente por el Mesías. Esto habla tanto y sellar la visión de la profecía que se cumpla por completo, incluyendo el estado final de la historia humana y culminando con el reino del Hijo de Dios. Ungir al santo de los santos, que no es alguien, sino es un lugar. Es el templo, el cual será ungido y bendecido. Y tomando en su totalidad, Gabriel va a realizar un anuncio increíble a Daniel. Él le va a decir que cada una de estas cosas, cada uno de estos puntos sorprendentes van a suceder en este periodo de 490 años, estas 70 semanas. ¿Está bien? Perfecto. Ya me dijiste que eran 490 años. Ya sé qué aplicación tiene, ya sé para qué es, para todos esos puntos. Ahora, ¿cuándo empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde metemos esos 400 años en el periodo? Decime en qué parte, porque está bien, buenísimo, 490 años, pero puede empezar ahora, puede empezar cuándo. ¿En qué parte le va a dar un periodo? Versículo 25. Recordemos, 490 años de esta profecía. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, vamos a ver la primera parte. ¿Dónde es el punto de partida de estos 490 años? El punto de partida es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ok, ¿y dónde dice en la Biblia esto? Que hay 4 posibilidades de las cuales una es la correcta.
Tenemos el punto de partida cuando Ciro hizo un decreto dándole a Esdras y a los cautivos de Babilonia el derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, pero es mala reconstrucción del templo y no da tampoco con el versículo que es edificar a Jerusalén y para restaurarla. Después también, sin entrar mucho en detalles, Darío, esto lo podemos encontrar en Esdras 6, del 6 al 12, si lo quieren anotar y después verlo. También hay otro decreto dándole permiso a Esdras de parte de Artajerjes, este rey. Está en Esdras 7, del 11 al 26. Y sí, este es el correcto, y todos coinciden en esto, y es en este tiempo. Es Artajerjes hizo un decreto dándole a Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Con los hombres lo vimos a Nehemías, y este que era copero del rey Nehemías, y le va a pedir, y se entristeció grandemente, y le va a pedir de poder volver a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén para poder reconstruir la ciudad y las murallas. Esto está en Nehemías 2, del 1 al 10. Y este va a ser el punto de partida donde van a empezar los 490 años. Este es el punto de partida. 444 años antes de Cristo, en Nehemías capítulo 2, del 1 al 10. ¿Está bien? Ahí comienza. Pero el versículo no va a estar, nos va a decir de que de ahí hasta el Mesías príncipe, que ahora vamos a ver qué es el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir que no se completan los 490 años. Van a haber 483 años, simplemente. Hasta el Mesías príncipe. Se dice que el Mesías príncipe es cuando hizo la entrada triunfal en el domingo ese de Ramos, cuando entra a triunfal, esa entrada triunfal a Jerusalén. Creo que lo tenemos ahí, a ver si está el grafo. Hasta ahí. Ahí vamos a tener 483 años. Es cuando hace la entrada triunfal el Señor Jesús en su burrito, y no en un caballo y matando romanos. Lo hizo desde el lado del amor. Ahí se van a cumplir los 483 años. El versículo dice que no están completos. Nos está faltando una semana de 7 años. Entra en un burrito, se van a cumplir estos 483 años. En el calendario de 360 ya está, esa es la primera venida del Mesías, del Señor. Y la segunda venida, nadie sabe cuándo viene, lo hablamos cuando Leo dio el estudio sobre el rapto. Nadie sabe cuándo va a venir. Va a ser la entrada triunfal en ese burrito, justamente. No lo va a hacer con bombos y platillos, no va a haber un caballo blanco ni matando romanos, ni nada de eso. Increíble. Lo va a hacer ni con fuerza militar, lo va a hacer con el mejor arma y algo que todos no entendieron, que es a través del amor. A partir de ese momento va a comenzar y va a haber un intervalo. En esos 483 años, ahí hay una semana que son de 7 años que está colgada. Ya se cumplieron. Desde la reconstrucción, desde el aviso de la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrega triunfal en el burrito, el Señor Jesús entrando a Jerusalén, 483 años. Y ahí va a empezar un periodo que se denomina la iglesia, que es el que estamos transitando nosotros ahora. El Señor ya deja de tratar con Israel. Israel ya deja de tratar con ellos. Y ahora ya, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora no importa la nacionalidad, no importa el color, nada. Deja de tratar con Israel. Va a dejar de tratar con Israel. Ya sabemos si ahora estamos transitando, bueno, después, posteriormente, y en todo déjame, ahí está. En todo este trayecto, aquí, después de la entrada triunfal,
viene la muerte del Señor Jesús y empieza todo este tiempo que somos la iglesia hasta el evento del rapto, donde vamos, nosotros como iglesia, nos vamos hacia Él. Después hay otro periodo que también lo vamos a ver más adelante, que es el millennium, cuando el Señor después de la gran tribulación va a venir a reinar durante 1000 años, justamente con su iglesia también. Este periodo de 7 años que está colgado va a ser el periodo que después del rapto vamos a tener en la gran tribulación, y lo vamos a ver en los versículos posteriores, que claramente nos los va a aclarar. Toda la iglesia se va a ir con el Señor, que es lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis. Vendrá a reinar después en estos 1000 años, que va a ser maravilloso. ¿Y qué es lo que nos toca hacer nosotros en este periodo como iglesia? La iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación, somos todos nosotros los que realmente creemos en el Señor, amamos al Señor. Debemos de no cansarnos de hacer el bien durante todo este tiempo. Leo cuando hablaba sobre el rapto, nos decía que cómo estábamos preparados nosotros para ese momento. En este tiempo que estamos transitando, te pregunto, ¿cómo te estás también preparando? Creo que, y hablando un poquito de lo primero, yo recuerdo en el polideportivo, en mi trabajo, un tiempo de entrenamiento policial. Y decía, todo ese entrenamiento los levantaban temprano, los hacían entrenar y venían a las 6 de la mañana, a veces comían poco, corrían, arma, tiro, hacían todo lo que se pudieran uno imaginar. Y mi pregunta era, che, ¿para qué tanto entrenamiento? Y sí, por supuesto que necesitas entrenamiento para ver cómo reaccionás ante alguna situación. ¿Cómo vas a reaccionar ante una situación, ante algún acto vandálico? Necesitas prepararte. Necesitas prepararte, y creo que nosotros tenemos todo este periodo para prepararnos. Y creo que es un entrenamiento, pese a todo lo que está sucediendo. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías hoy? ¿Cómo reaccionarías hoy si alguien viene y te dice algo muy liviano, ¿no? Te quedaste sin trabajo. ¿Cómo reaccionarías hoy si te dicen, ¿sabes qué? Le hicieron daño a tu hijo. ¿Cómo reaccionarías hoy si te dicen, che, ¿sabes qué? Estás muy enfermo? ¿Cómo reaccionarías hoy ante esto que está pasando alrededor nuestro? Estás involucrado. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo te estás preparando? Creo que acá donde entramos como iglesia, ¿no? Donde venimos un montón de pecadores a equiparnos de lo que Dios dice para poder ir cumpliendo con lo que Él dice y poder entrenarnos para reaccionar de la forma correcta. ¿Cómo nos entrenamos? Creo que cada reacción que nosotros tengamos depende de cómo hizo Daniel, teniendo una relación increíble con Cristo. Si no tenemos esa buena relación y estamos siendo como uno de los puntos que veíamos recién también, de que sí sabemos que Dios es Dios, sabemos que Dios hace esto, sabemos que, pero yo hago caso omiso, hago lo que a mí me parece, tu relación puede debilitarse. Vos podés debilitarte, podés frustrarte y empezás a gritar y te caes. Y creo que es un tiempo donde no debemos estar caídos, tenemos que levantarnos y buscarle. La vida no es fácil. Ser cristiano no es fácil tampoco. Pero creo que este tiempo es un tiempo de entrenamiento. Creo que no es importante que te caigas. Lo importante es que no te quedes tirado. Necesitamos ir al Señor. Esa relación con Dios, como la que vimos. Versículo 26. Estamos en este periodo, en el periodo de la iglesia. ¿Qué va a suceder después de las primeras 69 semanas? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, aquí, pero no por él, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será
con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá algo más va a ocurrir en este intervalo. Este príncipe, que es el anticristo, hay dos, y las voy a dar a las dos posibilidades. Muchos piensan que este suceso ya ocurrió. Se aduce esto porque en el año 70 después de Cristo va a venir Tito, un general romano, y devastó la ciudad y la destruyó. Todo el que piensa que esto fue así, se le denomina preterista. Cuando uno escucha un pastor preterista o él es preterista, significa que él ya piensa de que esto ya sucedió, ¿no? Nosotros como iglesia, o yo particularmente, pienso que no, que esto no ocurrió. Porque al fin del versículo dice que hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. ¿Y qué quiere decir? Y yo digo que las guerras nunca han terminado todavía para Israel. Por ende, no puede cumplirse de esta manera. Pero yo le doy las dos opciones. Israel en un momento se independizó y aunque no lo crean, hoy, un 14 de mayo de 1948, un día exactamente como hoy, que hoy es 14 de mayo, Israel se independizó. Pero durante todo este tiempo no ha podido vivir en paz. En Israel los jóvenes, llegando a los 18 años ya son enlistados, entrenados, con armas, en todas las esquinas. No pueden defendiéndose permanentemente. Miren, les doy 70 años después de Cristo, este Tito que ataca, lo veíamos. En el 135 después de Cristo, Adriano también ataca Jerusalén. 500.000 de judíos mueren. 324 comienza el bizantino. 613 nace la religión más anticristiana, que es el Islam. En el 1099, cruzados enviados por el Vaticano con una cruz pintada matando judíos. En 1260, los denominados mamelucos. 1517, turcos otomanos toman posesión de Israel. 1917, Inglaterra termina con el gobierno otomano. Hasta la Segunda Guerra Mundial no pudieron independizarse. Después del 14 de mayo de 1948, media hora después, 4 naciones árabes lo vuelven a atacar. 1967, 5 naciones árabes se unen bajo la presidencia de Nasser, presidente de Egipto, y lo vuelven a atacar. Y así va a ser. Un lugar que no va a tener paz. Es un lugar que no va a tener paz. Versículo 27. Recordemos nuevamente. 490 años profetizados. Hasta el momento, desde que se da el anuncio hasta la entrada triunfal, hay 483 años. Faltan 7 años. Nosotros estamos en el periodo, para ubicarnos en el periodo de la iglesia. Y aquí están los 7 años de la gran tribulación. Versículo 27. Los eventos de la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, este mismo anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo 27 va a describir justamente este periodo. Los 7 años de la gran tribulación. Divididos en dos, 3 años y medio y 3 años y medio. Nosotros estamos en el periodo de la iglesia. Próximo periodo, próximo evento, el rapto. Se describe este periodo de los 7 años del gobierno del anticristo. Hay muchas conjeturas sobre eso. Y esto también va a haber un estudio exhaustivo sobre esto y qué es lo que dice la Biblia también sobre esto. Los 7 años del gobierno del anticristo, las 70 semanas de Daniel. Este príncipe que va a venir, como decía el versículo 26, va a ser la paz con Israel. Va a ser la paz.
Y van a haber 3 años y medio que, wow, aparentemente sí hay paz con el pueblo de Israel. Dios va a tratar con ellos. El acuerdo en la mitad de la semana, que es de 7 años, son 3 años y medio. Este es el tiempo donde se coloca la abominación desoladora. Como dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Los sellos de los cuales van a hablar es durante este tiempo. Nosotros ya vamos a estar en el rapto. Deberíamos estar con el Señor, pero no quedarnos aquí. Muchas conjeturas sobre esto. Veíamos ayer y veíamos una institución que ya está en este lugar. Una institución que supuestamente ya tiene y se puede visitar y no supuestamente tiene los planos para una reconstrucción de un templo. Porque ellos están esperando al Mesías. La profecía dice que no va a venir el anticristo. Un instituto donde dice que ya están los planos de la reconstrucción del templo, donde se están viendo el tema de los sacerdotes, donde ya están fabricando los utensilios, un lugar donde lo puedes visitar, ya tienen los estudios de agrimensura, tienen todo listo, todo listo. Queda claro que hay muchas conjeturas sobre esto, de quién será el anticristo, si es un descendiente romano, muchos dicen que puede ser un papa, donde tiene poder político, 3 años y medio va a traer la paz, y en esa mitad, en ese periodo de la mitad, va a profanar el templo con alguna ofrenda que no corresponde, o con una adoración hacia él, trayendo la devastación. Este es el periodo, y esta es la profecía de las 70 semanas. De las 70 semanas que son años. Claramente, y tengo un montón de comentarios y tengo un montón de personas que han hecho cuentas. Si alguien, acá adentro hay alguien que ha hecho un montón de cuentas también, así que cualquier cuenta se los voy a mandar. Adrián ha hecho muchas cuentas sobre esto. Y es irrefutable en nuestra Biblia. Si no estás escudriñando y no estás haciendo caso a lo que la Biblia dice, quiero decirte que estás haciendo mal. Estamos en un periodo donde necesitamos entrenarnos. Estamos en este periodo donde estamos como iglesia. Estamos en este periodo donde necesitamos replantear quizás un montón de cosas, mejorar nuestra relación o no. También la iglesia entra en un lugar donde todos podemos llegar. Es importante que sepamos también de que necesitamos venir a equiparnos a la iglesia, pero que somos todos pecadores. Que en la Biblia en ningún lado dice que somos todos perfectos, que no debemos juzgar al otro, que no debemos juzgarlo por nada. Creo que es un tiempo donde todos juntos necesitamos equiparnos de la mano. Falta poco. El próximo suceso es el rapto. Y quiero estar preparado para ello. Necesitamos estar preparados para ello. También le decía eh, que es importante que podamos disfrutar de caminar de la soberanía de Dios. No estructurarnos. Y hay personas que hablan por ahí con otras personas de otras denominaciones y están como sugestionadas con todo esto. Cuando debe ser algo maravilloso que podamos irnos con el Señor. Que tienen miedo cuando le hablas de Apocalipsis y no, Apocalipsis no, y se sugestionan y empiezan a caminar estructurados, y es cuando más nos equivocamos. Necesitamos disfrutar, necesitamos equiparnos para poder disfrutar de la soberanía de Dios. Podemos pensar que Dios señaló 490 años
de un enfoque especial en Israel y un plan de redención. Van a ser detenidos por el rechazo de Jesús por parte de Israel. Ahora, el Señor no tiene un enfoque especial en Israel. El plan de redención de Dios ahora este es el periodo y es el tiempo de la iglesia. El enfoque de Dios regresará a Israel cuando la iglesia sea tomada en el rapto. Y los últimos 7 años del reinado del hombre en esta tierra van a comenzar. Entonces espero que hoy quede claro y podríamos estar semanas hablando sobre esto, pero necesitamos dar como un pantallazo general para ver dónde estamos parados en esta línea escatológica de tiempo de lo que Leo está enseñando hoy en Apocalipsis. Que quede claro esa cronología, que hay 7 años y hay una profecía 2600 años antes que nos da la seguridad de que esto va a suceder. Que las escrituras son irrefutables, que lo próximo es el rapto. Y algo importante, que no nos cansemos de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios tiene implicancias futuras. Simplemente agradecerle al Señor por todo. Tomarnos nuestro tiempo de oración, tu ayuno, debe de ser de un gran deleite, de un gran gozo. No debe ser un trámite, no debe pasar a ser un ritual en nuestra vida el tener un tiempo de oración y de ayuno. Es importante que podamos tener en claro todas estas cosas, que reflexionemos, que cuando nos vayamos de aquí podamos reflexionar en familia, principalmente en familia, los devocionales familiares. Es un tiempo que tenemos que estar preparados para todo. Nuestros hijos están expuestos a un montón de cosas. Todos los jóvenes están expuestos a un montón de cosas. Nosotros igual. Son tiempos difíciles. Preparémonos para lo que viene. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias.